Roma no nació grande. Se forjó en sangre, traición y leyenda. Un niño amamantado por una loba. Un rey expulsado por su propio pueblo. Un imperio que aún no existía, pero que ya temblaba bajo los pies de 7 colinas. Pero como un pequeño asentamiento junto al Tíber, gobernado por reyes caprichosos y violentos, se convirtió en una república que dominaría el mundo. Esta es la historia de una transición violenta. De una ciudad que eligió expulsar a su monarca y caminar por el filo del poder compartido. Es el nacimiento de Roma, no como imperio, sino como idea. Bienvenido al momento en que todo cambió. Tiempo para la historia. 1. Orígenes legendarios. Todo comenzó con una muerte. Numitor, rey de Alba Longa, fue derrocado por su propio hermano, Amulio. Pero en su ambición, cometió un error. En lugar de matar a la hija de Numitor, la obligó a convertirse en sacerdotisa vestal. Rea Silvia, destinada a la castidad, fue seducida, o violada, según las versiones, por el mismísimo Marte, dios de la guerra. De esa unión nacieron Rómulo y Remo. Amulio, temeroso del linaje divino de los gemelos, ordenó que los arrojaran al Tíber. Pero el río, rebelde, los llevó suavemente a la orilla. Allí fueron encontrados por una loba, la lupa capitolina, que los amamantó bajo la sombra de una higuera. Más tarde, un pastor los crió. Así comenzó la leyenda. Al crecer, Rómulo y Remo recuperaron el trono para su abuelo Numitor. Pero no se quedaron ahí. Decidieron fundar una nueva ciudad. Discutieron sobre el lugar, discutieron sobre el nombre, discutieron, hasta que Rómulo mató a Remo. Roma se fundó con un fratricidio. Rómulo trazó el Pomerium, la línea sagrada de la ciudad. Construyó murallas, levantó templos, ofreció asilo a bandidos y exiliados. Roma no nació como ciudad, nació como refugio de todos los que no encajaban. Su primer pueblo fue un mosaico de ladrones, esclavos y asesinos, y su rey, un semidios. Pero había un problema, no había mujeres. Así nació uno de los episodios más controvertidos de la leyenda, el rapto de las Sabinas. Rómulo organizó unos juegos para atraer a los pueblos vecinos. Cuando las familias sabinas llegaron, los romanos secuestraron a sus mujeres. La guerra fue inevitable. Los sabinos atacaron. El conflicto fue brutal. Pero en medio del combate, las mujeres sabinas, ahora esposas y madres, se interpusieron entre ambos bandos. Llorando, con sus hijos en brazos, pidieron paz. El conflicto terminó con la unión de romanos y sabinos. Roma era ahora más fuerte y más mestiza. Rómulo reinó con mano dura. Fundó el Senado, aunque sin ceder poder real. Según la tradición, desapareció un día en medio de una tormenta. Algunos dijeron que ascendió al cielo. Otros, que lo mataron los senadores. Así nació Quirino, el dios en que se convirtió. Y así murió el primer rey. Tras Rómulo vinieron 6 reyes más. Algunos sabios, como Numa Pompilio, que instauró la religión y el calendario. Otros, guerreros como Tulio Hostilio. Otros, constructores como Anco Marcio. Todos, con poder absoluto. Todos, formando lentamente las bases de lo que Roma sería. Pero aunque Roma era gobernada por reyes, no era todavía un imperio. Era apenas una ciudad-estado en crecimiento, rodeada de enemigos, forjándose en cada batalla. Y en cada muerte, se sembraban las semillas de la república por venir. 2. La monarquía romana, reyes, poder y cultura. Cuando hablamos de reyes romanos, no hablamos de emperadores con coronas doradas. Hablamos de figuras ambiguas, casi míticas. El segundo rey, Numa Pompilio, fue radicalmente distinto a Rómulo. No conquistó, sino que construyó paz. Fue sabio, piadoso, fundador de rituales religiosos y del calendario lunar. Según la leyenda, recibió instrucciones directamente de la ninfa Egeria. Fue Numa quien instauró los flamines, los pontífices y los vestales. Creó un sistema religioso que mantendría cohesionada a Roma durante siglos. Para una ciudad construida con violencia,
este hombre trajo orden mediante lo invisible, los dioses. Tras Numa vino Tulio Hostilio, su opuesto absoluto. Reanudó las guerras, conquistó Alba Longa y destruyó su ciudad. Pero antes, obligó a 3 hermanos romanos, los Horacios, a luchar contra 3 albanos, los Curiacios. Una guerra representada por la sangre de familias. Tulio era agresivo, pero también impulsivo. Según la tradición, murió fulminado por un rayo tras realizar mal un sacrificio. La religión, en Roma, no se tomaba a la ligera. Cada error podía costar la vida y el alma de la ciudad. El siguiente rey, Anco Marcio, combinó religión y guerra. Fundó el puerto de Ostia, construyó el primer puente sobre el Tíber y fortaleció Roma como punto comercial. Con él, Roma dejó de ser solo una ciudad de guerreros y comenzó a mirar hacia el mar. Pero el gran cambio llegó con un extranjero, Lucio Tarquinio Prisco. De origen etrusco, ambicioso y carismático, se convirtió en rey gracias a maniobras políticas. Con él llegaron los símbolos reales, el trono de marfil, la toga púrpura y el lictor con sus fasces. Roma empezaba a parecerse a una monarquía. Tarquinio expandió la ciudad, construyó la Cloaca Máxima, una obra de ingeniería monumental, y sentó las bases del Circo Máximo. Bajo su reinado, Roma dejó de ser un pueblo de barro y se convirtió en una ciudad de piedra. A su muerte, su esposa Tanaquil maniobró para colocar en el trono a un protegido, Servio Tulio, un esclavo según algunos relatos. Fue él quien dividió la sociedad romana en clases según la riqueza. Nacía así la estructura militar y política que definiría a la República. Servio también estableció la muralla serviana. Dio forma a una Roma definida, defendible. Pero su final fue trágico. El último rey, Tarquinio el Soberbio, lo asesinó brutalmente y tomó el trono por la fuerza. Con él, llegó el declive. Tarquinio no gobernaba, dominaba. Humilló al Senado, ejecutó a opositores y gobernó sin límites. Su hijo, Sexto Tarquinio, cometió el acto que encendería la llama de la revolución, la violación de Lucrecia. Lucrecia, esposa de un noble, se suicidó tras contar lo sucedido. Su sangre manchó el suelo, y también la conciencia de Roma. Su muerte encendió la furia. Lucio Junio Bruto, familiar de la víctima, alzó la voz. El pueblo no quería más reyes. Así, en una revuelta que mezcló rabia, justicia y ambición, Tarquinio fue expulsado. Era el fin de la monarquía. Los romanos juraron no volver a tener rey jamás. Y en ese vacío de poder, nació la República. 3. El nacimiento de la República. Era el año 509 a.C. y Roma acababa de deshacerse de su último rey. Pero la libertad, esa palabra que tanto glorificamos hoy, no llegó como un canto glorioso, sino como un caos. El poder pasó a manos de 2 cónsules. No uno, sino 2. Para que uno vigilara al otro. Para que jamás volviera a surgir un solo hombre por encima de la ley. Era un experimento. Y como todo experimento humano, iba a ser puesto a prueba. Los primeros cónsules fueron Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino. Pero la herida era aún reciente. Colatino era familiar del odiado rey y fue forzado a dimitir. No bastaba con expulsar a la monarquía. Había que extirparla de raíz. No todos aceptaban el cambio. Tarquinio el Soberbio intentó recuperar su trono por la fuerza. Buscó apoyo entre los etruscos y desató varias guerras. La joven república enfrentaba su primera prueba, defender su existencia. Fue en la batalla del lago Regilo donde Roma selló su independencia. Se decía que los dioses mismos, Castor y Pollux, cabalgaron junto al ejército republicano. Era más que una guerra, era un duelo por el alma de Roma. La república sobrevivió, pero la tensión entre clases comenzó a crecer. Los patricios, descendientes de los fundadores, acaparaban el poder. Los plebeyos, el resto del pueblo, eran mayoría, pero estaban excluidos. ¿Había cambiado algo realmente? La primera gran lucha interna de Roma no fue contra enemigos externos, sino entre sus propios ciudadanos. En el 494 a.C., los plebeyos se hartaron.
Abandonaron la ciudad y se instalaron en el Monte Sacro. Era la primera secesión de la plebe. Fue un golpe maestro. Sin los plebeyos, no había ejército, no había economía, y los patricios cedieron. Se creó el cargo de tribuno de la plebe, un defensor del pueblo con poder de veto. Por primera vez, los humildes tenían voz. Pero el conflicto no terminó ahí. Los plebeyos querían leyes claras. Las costumbres orales solo beneficiaban a los poderosos. Así nació una comisión, los decemviros, encargados de codificar la ley. El resultado, las famosas 12 tablas. Pero incluso los decemviros sucumbieron al poder. Apio Claudio, su líder, se volvió tiránico. Su deseo por una joven plebeya llamada Virginia lo llevó al crimen. Su padre, para salvar su honor, la mató frente al pueblo. Roma volvió a arder en rabia. Los decemviros fueron expulsados. Las 12 tablas, sin embargo, sobrevivieron. Eran duras, incluso crueles, pero eran visibles. Por primera vez, Roma tenía una ley escrita. Y eso la hacía más fuerte. Así se fue moldeando la República, una máquina compleja, con magistrados, comicios, senado y tribunos. Una ciudad que se gobernaba a sí misma, sin rey, pero no sin conflicto. Porque donde hay poder, hay lucha. Cada cargo tenía límites. Cada mandato era breve. El poder se fragmentaba, se compartía y se vigilaba. Pero Roma aún era joven. Y cada generación iba a probar los límites de esa frágil libertad. ¿Qué es más difícil? ¿Ganar la libertad o conservarla? Roma había dado el primer paso. Había renunciado a los reyes. Pero ahora, el mayor enemigo era el tiempo. Porque toda república, tarde o temprano, debe decidir qué hacer con el poder que ha conquistado. 4. Las guerras que forjaron Roma. Roma había nacido de una revuelta, se había criado entre tensiones internas, y ahora, como un lobo joven en busca de territorio, necesitaba expandirse. Ya no bastaba con sobrevivir, había que dominar. Lo primero fue asegurar el Lacio. Las ciudades latinas, hermanas culturales de Roma, no estaban dispuestas a ceder. La Liga Latina se alzó en armas. Pero Roma no era ya la misma. Venció. Y con astucia, ofreció una alianza en vez de sumisión. Esa fue la clave romana: integrar, no solo conquistar. A los vencidos se les ofrecía ciudadanía parcial, caminos, comercio y protección. Era una red que atrapaba más con promesas que con grilletes. La guerra era brutal, pero la diplomacia era más duradera. Pero no todo se resolvía con tratados. Los samnitas, pueblos montañeses del sur, eran guerreros fieros y orgullosos. Se enfrentaron a Roma en 3 guerras sangrientas que duraron más de medio siglo. En las Orcas Caudinas, Roma conoció la humillación. Las legiones fueron atrapadas y forzadas a pasar bajo el yugo, un arco de lanzas, símbolo de sometimiento. El orgullo romano quedó hecho trizas. Pero Roma nunca olvidaba, y mucho menos perdonaba. Roma volvió, con más fuerza, con más aliados. Los samnitas fueron finalmente derrotados. Las carreteras romanas comenzaron a tejerse como venas de un organismo en expansión. La península itálica ya temblaba bajo sus pasos. Pero cuando parecía invencible, llegó el horror. En el 390 a.C., los galos descendieron del norte como una tormenta. En la batalla del río Alia, Roma fue aplastada. Y luego, saqueada. Por primera vez, el corazón de Roma fue violado. La ciudad quedó en ruinas. Algunos propusieron abandonarla. Pero un hombre, Camilo, lo impidió. Roma no muere, dijo. Y sobre las cenizas, reconstruyeron. Más fuertes. Más duros. Los galos no sabían que acababan de despertar a un monstruo. Roma aprendía de cada caída. Fortificó sus murallas, reformó su ejército, y sobre todo, se convirtió en una máquina de resistencia. No era el poder de la invencibilidad, sino el poder de no rendirse jamás. A medida que conquistaba ciudades, Roma ofrecía una elección: resístete y arderás.
Únete, y prosperarás. La mayoría eligió unirse. Los que no, simplemente dejaron de existir. Roma no era un imperio aún, pero ya actuaba como tal. A cada paso, se hacía más rica, más militarizada, más eficiente, pero también más desigual. Los campesinos plebeyos, que eran soldados, comenzaban a sentir el peso de las campañas largas. Esa tensión social sería una grieta futura. Pero por ahora, Roma triunfaba. La península itálica ya era suya. Desde los Apeninos hasta las costas, todo respiraba bajo la sombra del águila romana. Y al mirar más allá del mar, Roma veía algo más. Un nuevo desafío. Una ciudad rica, orgullosa, con una flota formidable, Cartago. Roma estaba a punto de entrar al escenario del mundo. Y el mundo no volvería a ser el mismo. 5. La crisis de la República. Roma se había forjado en la guerra, pero ahora iba a enfrentarse a una que lo cambiaría todo. Al otro lado del mar estaba Cartago. Riqueza, flotas y comercio. Una potencia mercante que también aspiraba a dominar el Mediterráneo. Roma y Cartago no podían coexistir, la guerra era inevitable. Así comenzaron las guerras púnicas. La primera fue naval, y Roma, sin tradición marítima, construyó una flota desde cero. Aprendieron copiando un barco cartaginés encallado. Y con ingenio, ganaron. Por primera vez, Roma se convirtió en potencia marítima. Pero fue la Segunda Guerra Púnica la que marcaría la historia. Porque de Cartago surgió un genio, Aníbal Barca. Y lo que hizo, fue inimaginable. Cruzó los Alpes con elefantes de guerra. Como un dios de la destrucción, descendió sobre Italia. En Cannas, Roma vivió su día más oscuro. Aníbal aniquiló a 50.000 romanos en una sola jornada. Era más que una derrota. Era una herida abierta. Y aún así, Roma no se rindió. La ciudad no negociaba con invasores. Cambió de táctica y siguió resistiendo. Hasta que un joven general, Escipión, propuso algo audaz: llevar la guerra a África. Atacó Cartago y Aníbal tuvo que regresar. En Zama, Roma venció. Cartago quedó humillada. Roma era ahora dueña del Mediterráneo occidental. Pero con la victoria, llegó la transformación. Las riquezas conquistadas trajeron oro, pero también desigualdad. Los campos pequeños fueron comprados por ricos patricios. Los campesinos, desplazados, iban a parar a la ciudad. El foro romano se llenó de desempleados, veteranos sin tierras y esclavos por miles. Roma había ganado el mundo, pero estaba perdiendo su alma. Y de esa miseria, surgió la chispa de la reforma. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, intentaron restaurar la justicia. Propusieron repartir tierras, frenar el poder de los grandes terratenientes. Eran patricios que luchaban por el pueblo. Pero el Senado no lo perdonó. Tiberio fue asesinado a golpes en plena votación. Cayo, perseguido, murió por su propia mano. La República ya no resolvía sus crisis con debate, sino con sangre. Mientras tanto, los generales romanos ganaban más poder. Mario, un plebeyo, reformó el ejército. Ahora los soldados eran voluntarios pobres que le debían lealtad a él, no a Roma. Era el principio del fin. Luego vino Sila, que llevó sus legiones a Roma misma. Cruzó el Pomoerium, el límite sagrado. Era impensable. Y sin embargo, lo hizo. Roma ya no era gobernada por leyes, sino por espadas. Dictaduras, proscripciones, listas de enemigos públicos. El Senado se arrodillaba ante los caudillos. Roma era una república, solo de nombre. El pueblo estaba hastiado. Y las calles hablaban de un nuevo nombre: Julio César. La república se estaba desangrando. No por enemigos externos, sino por su propia ambición, por su codicia, por haber olvidado sus valores fundacionales. Roma no caía. Roma se devoraba a sí misma. El mundo romano estaba a punto de entrar en su acto final, donde los grandes hombres buscarían el poder absoluto. Y uno de ellos lo lograría, al precio de la república misma.
6. Julio César y el ocaso de la República. Roma había enfrentado enemigos en todos los rincones del mundo conocido. Pero su mayor amenaza no vendría de fuera, sino de uno de los suyos. Un hombre con la ambición de Alejandro, el genio de Aníbal y el carisma de los antiguos reyes. Su nombre, Julio César. Nacido en una familia patricia venida a menos, César supo desde joven que la gloria era su único destino. Con verbo afilado y sonrisa seductora, se abrió paso entre enemigos y aliados. Y cuando fue enviado a las Galias, encontró su escenario. La guerra de las Galias no solo expandió Roma, expuso la brutal eficiencia de su ejército y el genio militar de César. Derrotó a tribus salvajes, cruzó ríos imposibles, construyó puentes en días, humilló al legendario Vercingetorix. Y escribió todo, en tercera persona. Mientras el Senado temblaba ante su creciente popularidad, César cruzó el Rubicón. Una línea simbólica. Una advertencia. Alea iacta est, dijo, la suerte está echada. Roma tendría guerra civil. Pompeyo, su antiguo aliado, se convirtió en su rival. Roma contra Roma. César lo venció en Farsalia. Lo persiguió hasta Egipto. Allí, entre las arenas del Nilo, encontró a Cleopatra y una nueva ambición. Volvió a Roma no como cónsul, no como general, sino como dictador perpetuo. Hizo reformas, perdonó enemigos y repartió tierras. Pero cada acto, por noble que fuera, minaba una cosa, la República. Algunos lo adoraban, otros lo temían. Porque detrás de cada decreto, de cada coronación de laureles, se escondía una pregunta terrible. ¿Acaso quería ser rey? El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, los senadores actuaron. 50 dagas brillaron bajo la cúpula del teatro de Pompeyo. César cayó, a los pies de una estatua de su enemigo muerto. Su sangre manchó la toga y la historia. ¿Tú también, Bruto?, preguntó. Y con esa frase, murió un hombre, y con él, la República. Porque su asesinato no restauró el orden, sino que encendió el caos. Octavio, su heredero adoptivo, y Marco Antonio, su leal general, vengaron su muerte. En Filipos, los asesinos de César fueron derrotados. Roma seguía sangrando. Pero ahora ya no era por el ideal republicano, sino por la sed de venganza. La alianza entre Octavio y Antonio pronto se rompió. Antonio, perdido en el embrujo de Cleopatra, se alejó de Roma. Octavio lo acusó de traidor. En Aquio, se libró la batalla final por el alma de Roma. Octavio venció. Antonio y Cleopatra se suicidaron. En el año 27 a.C., Octavio regresó a Roma. No se proclamó rey, no lo necesitaba. Fue nombrado Augusto, príncipe del Senado, emperador, primer ciudadano, y con ese título, la República murió. Había empezado con la caída de Tarquinio el Soberbio, y terminó con el ascenso de César Augusto. Más de 4 siglos de historia republicana, enterrados bajo mármol y gloria imperial. Roma sería más grande que nunca, con emperadores, conquistas, mártires, decadencia y renacimiento. Pero la voz del pueblo, el Senatus Populusque Romanus, había sido silenciada. ¿Cómo cayó la República? ¿Fue el pueblo el que la abandonó, o los poderosos quienes la traicionaron? ¿Era inevitable que una ciudad de guerreros terminara obedeciendo a un solo hombre? Hoy, seguimos hablando de Roma, de su ley, de su arquitectura, de su genio, pero también de su advertencia, que incluso la república más fuerte puede caer desde dentro.